Las reformas borbónicas. Antecedentes. Todos los procesos culturales, sociales y políticos que se suscitaron en la Nueva España hasta el año de 1701 fueron bajo el mando de un clan linaje español llamado los Habsburgo de la Casa de Austria. Este clan abarcaba desde los reyes católicos Carlos I, Carlos V, Felipe II, Felipe III y Felipe IV hasta Carlos II. En 1701, Felipe de Anjou, emparejado con la dinastía borbónica reinante en Francia, sube al trono como rey de España y comienza una nueva etapa de cambios tanto en España como en la Nueva España. Esta etapa borbónica abarca desde Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas son todos los cambios realizados en el gobierno y administración de la corona española, tanto en el territorio español como en la Nueva España, las cuales fueron implementadas por un clan linaje de monarcas europeos llamados la dinastía borbónica a partir de 1701. Las reformas borbónicas trataron de forma general aumentar el poder del rey en todos los ámbitos y aspectos de la vida económica, política, social y religiosa. Principales reformas borbónicas. Creación de 12 intendencias como organismos para recaudar impuestos, pero con mayor poder que las audiencias, así como también para restar poder a los virreyes. Sustitución de los alcaldes por subdelegados dependientes de las intendencias, terminar con la Casa de Contratación de Sevilla, debilitar a los aristócratas en materia política y aumentar el poder de la burguesía. Se crearon revisores y visitadores para auditar a la Real Hacienda. Se incrementaron los impuestos, recuperación de las concesiones otorgadas a otros países como el caso del tráfico de esclavos. Se abrieron nuevos puertos acabando con los monopolios de Cádiz, Sevilla y Nueva España. Se creó el Banco del Avío. Se creó el Tribunal de Minas y el Real Colegio de Minería, hacer que el clero contribuyera a los gastos públicos, limitar la participación de la Iglesia en materia política, expulsar a la Orden de los Jesuitas de los territorios españoles en 1767. Todas estas reformas borbónicas, aunque tuvieron como objetivo mejorar las finanzas y la economía de todos los territorios españoles, también crearon una mayor desigualdad y descontento entre los habitantes de las colonias españolas. Además, estas reformas crearon fuertes fracturas con la Iglesia Católica. Estos dos factores, desigualdad y descontento entre los pobladores y la diferencia con la Iglesia Católica, unido a que España, ahora enlazada con Francia, se encontraba en constantes guerras iniciadas por Francia contra los países europeos. Las ciencias y las artes en la Nueva España. De la misma forma que los aspectos políticos y económicos tuvieron dos etapas diferentes, una con los Habsburgo y otra con los Borbones, en la primera etapa, las ciencias y las artes estuvieron básicamente en manos de los religiosos, que con su evangelización también instruían a los indígenas en temas como música, aritmética básica y artesanía. En la segunda etapa, con los Borbones, las ciencias y las artes pasó a estar a cargo del gobierno, virreinato, el cual tenía la influencia de las ideas francesas de la Ilustración. En 1785 se funda la Real Academia de San Carlos, teniendo como director al arquitecto y escultor Manuel Tolsa. El movimiento de independencia de la Nueva España, 1810-1821. Causas y antecedentes. Causas internas. Había un gran sector inconforme, criollos, ya sean nacidos en América o que habían adoptado las costumbres y la identidad de la nueva cultura americana, que estaban en contra de los peninsulares nacidos en España que venían a América a dirigir órdenes de la metrópoli, o españoles que venían a hacerse ricos por el trato privilegiado que se les daba. La extrema desigualdad entre la población. Causas externas. La independencia de las 13 colonias en 1776, la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Industrial, las reformas borbónicas y la invasión de España por Francia. Antecedentes. En 1808, un grupo de criollos y el propio virrey Iturrigaray intentaron desligarse de la España invadida y sin rey para obtener la soberanía nacional, pero los peninsulares lo evitaron destituyendo al rey Iturrigaray. Menos de un año después, en 1809, un grupo de militares y del bajo clero, en Valladolid, ahora Morelia, intentaron crear un Congreso Nacional, en los que el rey de España se restablecía, Fernando II, pero fueron descubiertos y sofocado el movimiento. En 1809, la conspiración de Querétaro fue el antecedente más inmediato al movimiento de independencia. En esta conspiración ya participaban Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz y su esposo Miguel Domínguez, Allende y Aldama. Etapas del movimiento de independencia de la Nueva España, 1810-1821. México, iniciación, organización, resistencia y consumación. Iniciación de la independencia de México. En 1810, la conspiración de Querétaro tenía planeado sublevarse a inicios de diciembre, pero después se vio forzada en adelantarse para octubre, para que al final Miguel Hidalgo nuevamente la adelantara para la medianoche del 15 y 16 de septiembre. Partiendo del pueblo de Dolores, en Hidalgo, la insurrección fue tomando mayores dimensiones conforme se acercaba a la capital.
Después de la toma de Celaya, momento en que se nombró a Hidalgo como generalísimo, se dirigieron a Guanajuato, donde ocurrió la famosa toma de la Alhóndiga. Mientras este movimiento se dirigía a Valladolid, hoy Morelia, se iniciaron otros movimientos insurgentes en el sur del Bajío. El cura José María Morelos tomó el liderazgo de la insurgencia de esa región y en Guadalajara, José Antonio Torres tomaba la región para recibir a Hidalgo y formar el primer gobierno insurgente, donde abolió toda forma de esclavitud, derogó todos los monopolios estatales de producción, restituyó las tierras a los indígenas, nombró a un representante diplomático ante el gobierno de Estados Unidos y ordenó la edición del periódico El Despertar Americano para ayudar a promover y difundir las ideas del movimiento de independencia que él encabezaba. Debido al carácter revolucionario y radical que iba tomando el movimiento, muchos criollos dejaron de apoyarlo, incluso lucharon contra este, temiendo que su poder y sus propiedades estuvieran en riesgo. A finales de ese año 1810 empezaron a tener diversas pérdidas militares para que, en enero de 1811, sufrieran una gran derrota cerca de Guadalajara, al mismo tiempo que perdían en Guanajuato. Muerte de Hidalgo, Aldama y Allende. El movimiento se vio obligado a retirarse hacia el norte del país, pero es en estos momentos cuando capturan y fusilan a Aldama, Allende e Hidalgo el 30 de julio de 1811. Organización inicial del movimiento de independencia. Después de la muerte de los primeros dirigentes insurgentes, José María Morelos toma el liderazgo del movimiento. En septiembre de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz en España, un hecho relevante para América, ya que esta constitución de corte liberal promovía más derechos y más libertades para todos los territorios de España. Como Morelos tenía grandes dotes de estratega, pudo tomar varios puntos clave para la insurgencia. Constitución de Apatzingán. Fue él quien organizó el Congreso Supremo Nacional, Congreso de Chilpancingo, y se proclamara la soberanía e independencia total de la América Mexicana y en 1814 formula la Constitución de Apatzingán, primer conjunto de leyes que proponía un gobierno republicano. A pesar de las victorias de Morelos, el nuevo virrey, Félix María Callejas, con sus tácticas crueles e inhumanas, se fortalecía en la defensa y comenzó a diezmar al ejército insurgente. Muerte de Morelos. Desde 1814 hasta finales de 1815, Morelos supo resistir los ataques de Callejas. Sin embargo, el 22 de diciembre de 1815, Morelos fue tomado prisionero por el general realista Matías Carranco y fusilado en San Cristóbal Ecatepec. Resistencia del movimiento de independencia ante los primeros fracasos. En España, desde 1814, el rey Fernando VII retomó el poder del trono y con el mismo estilo barbónico, anuló la Constitución de Cádiz y envió numerosas tropas para combatir a la insurgencia en América. En esta etapa cobra fuerza Vicente Guerrero, que mantenía vivo el movimiento de insurgencia desde la montaña de Tlapa, Guerrero. En el bando realista, Agustín de Iturbide y las órdenes del virrey Callejas obtenían más victorias sobre los insurgentes. En 1816, el virrey Callejas fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca, quien decretó una amnistía para los rebeldes que se abstuvieran de apoyar la causa. Pero personajes como Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier supieron continuar con las resistencias del movimiento, obteniendo apoyo de otros países que estaban en contra de la monarquía de España. La consumación de la independencia. En 1820, en España, el rey Fernando VII enfrentó un movimiento liberal interno que lo obligó a restablecer la Constitución de Cádiz. Esto provocó que los realistas de la Nueva España, en lugar de continuar enfrentando al movimiento de independencia, ahora se interesaran en apoyarlo, para que la Constitución de Cádiz no les afectara sus derechos y privilegios que ya tenían en América. Plan de Iguala. Así que, en 1821, después de varias negociaciones entre Iturbide y Guerrero, se encuentran en Acatempan, Abrazo de Acatempan, y se crea el Plan de Iguala, donde se acuerda un plan para consumar la independencia de México. El Tratado de Córdoba. El virrey de Apodaca es sustituido por Francisco Novella en julio de 1821 y este por Juan de O'Donoghue, quien finalmente firma el Tratado de Córdoba, que reconocía la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821 entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Personajes claves de la consumación de la independencia de México: el virrey Juan O'Donoghue, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide. El Plan de Iguala fue un plan entre Guerrero e Iturbide para lograr la independencia de México, pero el Tratado de Córdoba la reconoce oficialmente.